Muy feliz sábado. La verdad que es una alegría y, como decía Miguel, ¿no? Un privilegio poder acompañarlos y en esta oportunidad tener esta responsabilidad de impartir la palabra de Dios esta mañana. Estábamos charlando recién ahí con Miguel, ¿no? Ahí atrás, acerca de el momento en el que estamos, ¿no? Ya comenzando previo al inicio de clases. Gracias a Dios, en condiciones para poder arrancar, ¿no? Después de unas lluvias, no sé cuántos de los que estuvieron acá tuvieron algún inconveniente, pero bueno, gracias a Dios, nuestra institución y bueno, seguramente los hogares de los docentes y de algunos alumnos que pasaron alguna dificultad, pero bueno, gracias a Dios ya está todo bien, así que en condiciones de poder arrancar. Así que una alegría de poder estar con ustedes. Y esta mañana queríamos compartir con ustedes un mensaje, ¿sí? El título tiene que ver con derribar o sacar o evitar las barreras, ¿sí? Y el sermón consiste, vamos a leer 2 historias de la Biblia, ¿sí? Y después vamos a leer una cita también, ¿sí? Vamos a leer la Biblia. Y la primera parte la va a tener Johnny, ¿sí? Así que él nos va a contar la primera parte de la historia que tiene que ver con las barreras. Si él lo va a explicar bien, vamos a leer la Biblia también con él, pero es interesante que va a ser la primera parte de lo que tiene que ver con el tema de hoy. ¿Sí? Así que voy a invitar a Johnny, que pase. ¿Ese puede ser? Muy bien, ahí se va a ubicar. Hola, feliz sábado. Hoy con mi papá preparamos la historia de Zaqueo, que se trata sobre que estaba entrando Jesús a la ciudad de Jericó y Zaqueo escuchó que Jesús estaba entrando y quiso verlo. Cuando fue, no pudo porque había mucha gente y él era bajito y la gente era más grande que él. Y entonces Zaqueo vio un árbol y se subió. Y ahí Jesús, cuando estaba pasando, lo vio y le dijo: Zaqueo, baja, porque voy a ir a tu casa a comer. Y entonces Zaqueo bajó y fue a su casa. Y entonces Jesús comió con él. Y la gente se murmuraba porque decía: ¿cómo Jesús está comiendo con él que es un pecador? Y esta historia tiene 4 lecciones. La primera es: hay personas que son altas y no dejan ver, como Zaqueo, pero hay otras personas que no dejan que la gente pueda conocer de Jesús. Entonces Jesús quiere que nosotros dejemos que otras personas puedan conocer de Él. Y la segunda es que muchas veces muchas veces hay muchas personas en esta ciudad que quieren ver a Jesús como Zaqueo. Y estas lecciones van a tener un versículo para leer. En Lucas 19, versículo 3. Dice así: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura.
Y la otra enseñanza, que es la tercera, no tenemos que murmurar de las personas que hacen cosas malas, sino ayudarlas a que puedan aprender más de Jesús. Y ahora en el versículo 7, que dice así: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Y la cuarta es que, así como Jesús, que quiso ir a la casa de Zaqueo, quiere ir a nuestro hogar para poder darnos la salvación. Y esta tiene el versículo 5, que dice así: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio a Zaqueo. Dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Muy bien, gracias Johnny. Ahí conocimos la primera historia acerca de lo que fue el encuentro de Zaqueo con Jesús, ¿no? Y esas 4 lecciones que mencionaba Johnny son interesantes porque habla de la necesidad que hay de las personas de encontrarse con Jesús, ¿no? Vamos a ver otros encuentros en la Biblia acerca de Jesús, pero que Jesús se acercó, y es la segunda historia que vamos a ver, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esto de que Zaqueo quería ver quién era Jesús, ¿no? Y como decía Johnny, seguramente hay un montón de personas que tienen esa necesidad. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué será o qué evitará que esa gente se acerque a Jesús? Que venga a la iglesia, que lea la Biblia. ¿Qué puede ser que esas personas tienen esa necesidad y hay algo que no los deja acercarse a Jesús? Interesante para saber, ¿no? Para entender, ¿no? Más en la situación que estamos viviendo hoy como sociedad, ¿no? Con los conflictos, con las guerras, con las enfermedades, ¿no? Hay mucha necesidad de conocer a Dios, de conocer a Jesús. Sin embargo, hay un obstáculo, ¿no? Y esa es la idea por ahí de charlar hoy, ¿no? Acerca de esas barreras, ¿no? La siguiente lección que hablaba Johnny tenía que ver con las personas que no dejan acercarse a Jesús. Y eso es, como para así decirlo, es un llamado de atención para nosotros, ¿sí? Porque esas personas que no dejaban ver a Zaqueo, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? Los que estaban escuchando a Jesús, los que estaban con Jesús. No era gente de afuera. Obviamente que siempre que estaba Jesús, ¿quiénes estaban? Los líderes judíos, ¿no? Porque buscaban, ahí en la Biblia buscamos, dice que los seguían y buscaban a ver una ocasión, algún error para poder condenarlo, para poder perseguirlo, ¿no? Pero la mayoría, esa gran multitud que había, era gente que estaba escuchando a Jesús, que también tenía ese interés de acercarse a Jesús. Pero era tal la preocupación personal de acercarse a Jesús que se olvidó de lo principal, que es dejar a otros que se acerquen a Jesús. Y por eso yo digo que es un llamado de atención a veces para nosotros, porque puede ser que nuestra mayor preocupación sea estar a los pies de Jesús, que está perfecto, pero acuérdense lo que Jesús decía, ¿no? El que quiera estar arriba tiene que servir, ¿no? El mayor va a ser al que más sirve. Entonces nuestra mayor responsabilidad como iglesia no es solamente alimentarnos nosotros y crecer en la palabra de Dios, sino es dejar que otros puedan conocer.
Y eso también está relacionado con la tercera lección que decía Johnny, ¿no? Que es el murmullo, ¿no? O el preconcepto que podemos llegar a tener de las personas, ¿no? Que decimos, bueno, no creo que quiera hablar, ¿no? ¿Se acuerdan de Jonás? Tenía una misión. ¿Y cuál era el preconcepto que tenía Jonás? Que esos ninivitas eran terribles, que no se merecían la salvación. Y a veces también nosotros podemos actuar de esta manera, ¿no? Con ese murmullo o con nuestras propias acciones, pensar que hay gente que no merece la salvación, más allá de los errores y de su condición, ¿no? Porque sabemos quién era Zaqueo. Ahí esa parte se olvidó Johnny de mencionar, ¿no? Que Zaqueo, ¿cuál era su función? A ver, ¿cuál era la función de Zaqueo? Cobrador de impuestos, pero bueno, eso no tenía nada de malo, porque el cobrador de impuestos no es que sea algo ofensivo. El problema de Zaqueo es que tenía sus propios negocios, ¿no? Entonces, a veces cobraba un poquito de más, ¿no? Y eso lo podemos ver en ese encuentro con Jesús, porque siempre que hay un encuentro con Jesús, tiene que haber un cambio, y en la vida de Zaqueo estuvo ese cambio, porque después él dice que si he robado algo a alguien, ya sabía él que ya había robado, ¿no? Lo iba a devolver, ¿no? Iba a parte de su dinero, iba a donar a los pobres, pero también si a alguien le había robado o no había sido sincero porque le había cobrado de más, le iba a devolver 4 veces, ¿no? Entonces ese fue el cambio radical que tuvo Zaqueo con ese encuentro. Ahora yo pregunto, ¿qué pasaba si Zaqueo miraba a la multitud y se rendía? Terrible. Porque hay gente que no tiene esa temperancia o esa perseverancia que tiene Zaqueo. Y en el primer encuentro con una multitud, con una barrera, desiste. Y se perdería, se pierde. Si Zaqueo no hubiese insistido y no se hubiese subido a ese árbol, probablemente no hubiésemos conocido su historia y seguramente no hubiese tenido ese cambio radical. Y tenemos que entender que hay personas que son como Zaqueos, que a pesar de las barreras que podemos nosotros poner, del murmullo que nosotros podemos causar, van a seguir buscando a Jesús, pero hay otras personas que no. Y por eso creo que como iglesia tenemos que pensar en esto de no generar barreras, ¿sí? Como decían recién, estoy trabajando en la escuela, estamos a cargo de lo que es la dirección, y todos estos últimos años se ha tratado de trabajar y se habla de lo que es una educación inclusiva, ¿no? de la inclusión. No sé cuántos han hablar de la palabra inclusión. Cada vez antes, yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, teníamos las escuelas que se llamaban normales o comunes y las escuelas especiales, ¿se acuerdan? Bueno, a medida que va pasando el tiempo, en algunas provincias acá en Neuquén todavía siguen habiendo escuelas especiales, pero en algunas provincias ya no hay más escuelas especiales, y la idea es que todos los chicos estén integrados en la escuela, ¿sí? Sin que haya esa distinción de escuela especial o escuela común. Y el desafío en las instituciones educativas es generar los ambientes o derribar las barreras para que cualquier chico, cualquiera sea su barrera, pueda acercarse a la institución y tener el mismo beneficio que tiene cualquier otro alumno, ¿no? Que pueda acceder a los contenidos curriculares como cualquier otro alumno, más allá de su barrera. Entonces, si hay una barrera visual, que tenemos, por ejemplo, en la escuela hay una alumna que es ciega, nosotros como escuela tenemos que prepararnos para que ella pueda adquirir, a pesar de esa barrera, adquirir todos los contenidos. Tenemos chicos con síndrome de Down, ¿no? Chicos que hay autismo, ¿sí? Son todas barreras que
le imposibilita acceder a algo por esa barrera, pero nosotros como escuelas tenemos que tratar de derribar esas barreras, ¿no? Y eso hace varios años que se está trabajando y hay varias capacitaciones y nos estamos formando, ¿no?, para poder hacer esto una realidad, ¿no? Porque en la teoría esto es muy lindo, pero en la práctica a veces cuesta un poco, ¿no? Y no sé cuántos de ustedes sabían, ¿sí? Yo ya sabía, pero bueno, hoy justo lo volví a recordar, que nosotros, por ejemplo, en esta iglesia, ahí atrás, si hay alguien que tiene la discapacidad de no poder caminar o que tiene esa barrera de no poder movilizarse, tenemos todo un sistema de rieles, ¿no?, y seguramente poleas, no sé cómo será, no alcanzamos a explicar bien, pero en nuestra iglesia cualquier persona que está en silla de ruedas pueda tranquilamente entrar a las aguas bautismales, sin que eso pueda ser algo peligroso, ¿no? Porque no es que hay personas que son inválidas no puedan bautizarse, se han bautizado en otras iglesias, pero por ahí es más complejo, ¿no? Es muchas personas, tener cuidado, ¿no? Pero en este lugar está preparado, ¿no? Hay rampas, vieron que tenemos la salida, la escalera, pero después hay una rampa, ¿no? Todos son esos cuidados que tenemos que tener para permitir, porque si no hubiera una rampa y hay una persona que no puede caminar, bueno, a veces son cosas sencillas para hacer y tienen que ver con lo edilicio, pero por ahí lo que más vamos a hablar tiene que ver con nuestra actitud, ¿no? Porque así como hay barreras que tienen que ver con el no poder caminar, por ejemplo, hay otras barreras psicológicas que podemos generar, ¿no? Y creo que esas por ahí son las más perdurables, ¿no? Ustedes saben que un daño físico, si yo, no sé, salgo a la salida, me resfalo, me caigo, no sé, tengo un esguince más o menos entre 1 mes y 3 meses, uno puede recuperarse. No sé si hay algún kinesiólogo, capaz que estoy diciendo cualquier cosa, pero no sé si hay algún kinesiólogo acá en el lugar. Pero bueno, uno que juega al fútbol ha tenido varios esguinces y más o menos es lo que uno tarda en poder recuperarse y poder volver, ¿no? Si me caigo y no sé, tengo una quebradura, vieron que por lo menos 1 mes, si bien después hay un tiempo de recuperación, pero psicológicamente es mucho más complejo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que tener en cuenta de que a veces, incluso sin darse cuenta, porque no es que la gente que estaba ahí se dio cuenta de que era una barrera o lo hacía a propósito. No se dieron cuenta de que eran una barrera para saqueo. Los que murmuraron, obviamente sí, porque en su corazón estaba esto de decir, ¿cómo va este hombre pecador va a estar con Jesús cuando él era pecador igual que Zaqueo? Capaz que no era tan evidente su pecado, pero todos somos pecadores, ¿no? Pero la gente que estaba escuchando alrededor, ¿no?, que quería ver a Jesús, no se dio cuenta de que Zaqueo estaba ahí y que no podía y que ellos estaban siendo una barrera para no ver a Jesús. ¿Se acuerdan de la mujer que tocó el manto? También tuvo que luchar, no tenía fuerza y tuvo que arrastrarse hasta llegar y tocar el manto, ¿no? A veces somos parte de esa multitud, ¿no? Los quehaceres diarios de la vida, de lo que tenemos que hacer, no nos damos cuenta, a veces somos barreras para las personas que quieren acercarse a Jesús. Y la linda promesa que dice al final, que Johnny nos comentó, es que Jesús quiere estar en nuestro hogar y quiere estar en el hogar de las personas que quieren acercarse. Depende de nosotros dejarlo entrar o no. Pero claramente acá tenemos una barrera, pero tenemos una persona dispuesto a buscar la forma de derribar esas barreras, que era Zaqueo. Más allá de todos sus errores que él mismo reconoció, el gran mérito que tenía era su perseverancia, que esa multitud no lo iba a dejar desistir de conocer a Jesús. Encontró el árbol, el sicómoro, se subió, yo calculo que le habrá costado también, porque si era bajito, le ha significado un esfuerzo poder subirse, y lo logró.
Y después cuando todos murmuraban, uy, ¿cómo Jesús va a estar? No les importó, ¿no? Y hay gente que es así, pero también hay gente que no es así. Y tenemos que también entender. Y vamos a, de paso, una de las literaturas que leímos el año pasado, si no mal recuerdo. Como escuela tenemos lo que se llama el plan lector, ahí los chicos seguramente sabrán, ¿sí? Que es los chicos tienen 2 o 3 libritos, depende del tamaño, que leen en el año, el plan lector, ¿sí? Ahí Cami me mira, ¿sí? El plan lector son libritos que los chicos lean, la idea es fomentar la lectura en los alumnos, pero también tenemos los docentes, no sé si los chicos sabían, pero los docentes de nuestra escuela también tenemos un plan lector. La idea también es incentivar la lectura en el docente. Lo que siempre hablamos y le decimos en las jornadas, ¿no? El niño aprende con el ejemplo, ¿no? Entonces uno puede decirle, no, tenés que leer. Y lo mismo pasa como padres, ¿no? Le podemos decir a nuestro hijo, dale, anda a leer un libro. Pero si nunca me vio leer un libro, iba a ser medio difícil que tenga la motivación de leer, ¿no? Y bueno, como docente estuvimos leyendo estos libros. Uno de estos es La inclusión en el aula. Y ahí solamente quiero leerles, de paso es de la iglesia, ¿sí? La gran mayoría son de los libros de Casa Editora, pero que tienen que ver con profesionales del área de la educación, en este caso de la psicopedagogía, que escriben libros y lo imprime o lo edita Casa Editora, y entonces nos comparte esa bibliografía con todos los docentes de todas las instituciones educativas adventistas. Y fíjense lo que dice con respecto a lo que sería la discapacidad, ¿no? Que nosotros creemos que cuando hablamos de discapacidad es la persona que está en silla de ruedas, ¿no? Sin embargo, Zaqueo tenía una discapacidad. Y ahora lo vamos a ver por qué. Dice, las personas con discapacidad incluyen a quienes tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Esto es la definición de la ONU de lo que es la discapacidad, ¿no? Entonces son barreras que igual perduran en el tiempo. En el caso de Zaqueo era en ese momento, no es que no podía acceder a nada, sino que en el momento que quería ver a Jesús fue pero fue un impedimento, fue una barrera, ¿no? Nos pasaría a nosotros, no sé, si nos vamos a otro país, si vamos a China, no sé cuántos hablan chino, vamos a llegar a ese lugar y seguramente el primer mes vamos a estar muy perdidos y no vamos a tener esa capacidad para poder comunicarnos con los demás, porque vamos a tener esa barrera, ¿no? La barrera del idioma. Pero bueno, a medida que pase el tiempo seguramente vamos a empezar a entender, o ellos nos van a entender a nosotros, entonces va a haber un poco más de comunicación. Mi hermano me comentó, hace algunas semanas estuvo en Estados Unidos y tenía un viaje programado antes de la pandemia. Bueno, después con la pandemia ustedes vieron que se cerró todo. Bueno, ahora le autorizaron la salida y se fue. Y estuvieron en una casa de, no sé cómo hacen, pero por una aplicación, en vez de ir a un hotel, van a una casa de alguien que alquila, se ve que es más económico, ¿no? Y van a la casa de alguien. Y claro, la persona que los recibió le alquilaba una habitación con baño y le daba la comida después. No hablaba nada de español, ¿no? Entonces al principio se quedaron creo que 2 semanas. Y claro, al principio era con seña, dibujito, el Google, el teléfono que le traducía. Y después ya es como que ya le empezaba, a veces hasta con señas, sin palabras, ya más o menos se entendían por la comunicación. Pero tiene que ver con esa barrera, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo uno va tratando de esa barrera sacarla. Eso es lo que tenemos que hacer como escuela, ¿no? Y fíjense lo que habla acerca de la mirada de Jesús frente a esas barreras. Y vamos después a leer la siguiente historia. Si quieren vamos buscando en Juan 5 y ahí vamos a leer el versículo 1 al 18. Pero me gusta porque dice, la mirada de Jesús no está centrada en el déficit, aunque no lo desconoce, la mirada de Jesús es positiva y esperanzadora. Jesús no mira la barrera que tenés o la discapacidad que podés llegar a tener. Pero dice, la conoce, no es que ignora o no le importa,
¿no? Le presta atención. Pero sobre todo mira, tiene una mirada más positiva, ¿no? Y eso es por ahí lo que nosotros tenemos que apuntar, ¿no? A cualquier situación. Y la historia, no sé si ya la encontraron. ¿Cuál es el título del capítulo 5, lo que tienen Biblias? El paralítico de Betesda. Betesda. Muy bien. De paso, ustedes saben que los que predicamos acá, tenemos que tener esa mirada, ¿no? De pensar en el otro, porque ustedes saben que por lo general yo no sabía, justo oré y no sabía que había problemas con la radio, pero vieron que uno cuando predica acá tiene que tratar de evitar mostrar imágenes, o si muestra alguna imagen, tiene que explicarla, porque la gente que está escuchando por la radio se va a perder, ¿no? Si dicen, miren acá, vieron esa imagen, y claro, la gente que escucha solamente no entiende. Entonces está bueno esto de pensar no solamente en los que están presentes aquí, sino también en los que están en la radio, ¿no? Tener tener en cuenta que los que están escuchando por la radio tienen esa barrera que no pueden ver. Entonces, si yo muestro algo, tengo que explicarlo, ¿no? No sé si me hago entender, ¿no? Lo mismo pasa cuando a veces pedimos que lean el versículo, ¿no? A mí me gusta mucho hacer participar a las personas. Cuando voy a otra iglesia, no leo yo los versículos, pero sé que acá, a menos que haya un micrófono que a veces está dando vuelta, es importante leerlos desde acá, porque si no, la otra que están en la casa no escuchan, ¿no? Entonces, eso es tener en cuenta esas barreras que pueden generarse, ¿no? Y acá tenemos el paralítico de Betesda, ¿sí? Es una historia bastante conocida. Vamos a leer hasta el 18 de corrido, así que síganme en la lectura, los que están presentes, los que están escuchando por las radios. Dice: después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Vamos a leer hasta ahí. Vamos a hacer como el contexto de la historia. Ustedes saben que Jerusalén era una ciudad que estaba prácticamente amurallada y tenía un montón de entradas, ¿sí? Y justamente la entrada del pórtico donde entró Jesús era la menos utilizada por los judíos, ¿sí? Era donde se lavaban por ahí las ovejas que después iban a hacer al sacrificio, ¿no? Por eso se llamaba la puerta de las ovejas, ¿no? Y ese estanque, si bien estaba dentro de la ciudad, pertenecía a una adoración pagana, ¿sí? Y el símbolo del lugar es lo que nosotros tenemos ahora, el símbolo de la medicina. ¿Vieron el de la serpiente en la cruz? ¿Sí? Varios descubrimientos se hicieron después en ese lugar, ¿no? Vieron que decía que tenía pórticos, y ahí los arqueólogos pudieron ver un sistema avanzado para la época en ese momento, de compuertas, ¿no? Y movimientos que hacían que el agua se moviera, ¿no? Entonces, algunos historiadores dicen que posiblemente ese movimiento del agua no era algo sobrenatural, sino era algún movimiento que causaba el sacerdote a ese Dios para atraer más fieles, ¿no? Y obviamente todo lo que tiene que ver con cuando uno se sanaba, por ejemplo, obviamente llevaba ahí las riquezas, ¿no? Y todo lo que tenía. Pero lo que me llamaba la atención de esta historia es, primero, Jesús. ¿Por qué entró por ahí? No era la entrada principal. Y acá vemos cómo Jesús
tiene la necesidad de ir a ese encuentro. En la primera historia vemos que había una persona y que seguramente hay personas que tienen la necesidad de buscar a Jesús. Y en este caso vemos cómo Jesús tuvo esa necesidad de ir a ese encuentro con este hombre. No es que este hombre no tenía la necesidad de Jesús, para nada, después lo vamos a seguir en la lectura, ¿no? Pero qué Dios maravilloso que tenemos, ¿no? Que cuando no tenemos nosotros ganas de ir a Él, Él viene a nosotros. Es maravilloso. Cuando nosotros no tenemos ganas, ¿qué nos puede pasar? Él viene a nosotros. Y en este caso, acá sí vemos una discapacidad bien física que tiene que ver con ser paralítico, con ese movimiento. Y era tan cruel ese lugar, porque dice que estaba lleno de enfermos, y la otra pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué ese hombre? Porque la Biblia dice que estaba lleno de enfermos. Interesante. 38 años sin poder caminar, y todos los días tener ahí al alcance, supuestamente, o pensar que él tenía al alcance la curación, pero que otros tenían mayor capacidad que él. Yo quiero ir, pero claro, hay otro mejor que yo, o con mejores recursos, o con menos barreras. Entonces, pasa primero, no tengo a nadie. Y esta persona, que era judía, estaba en un templo pagano, en un lugar de adoración pagano. Y el templo estaba a metros de ese lugar. No es que estaba uno en una punta y el otro estaba muy cerca del templo, ¿no? Porque justo era la entrada donde entraban las ovejas, o sea, estaba cerquita, ¿no? A unos cuantos metros. Y yo digo, ¿por qué ese hombre judío, 38 años con esa discapacidad, estaba en el lugar pagano y no estaba en el templo? ¿Será que él no quería estar en el templo? ¿O será que las personas que estaban en el templo no lo dejaban entrar? ¿O será que había personas que así como no lo llevaban al agua, tampoco lo llevaban al templo? Y en la historia podemos ver que él tenía ganas de ir al templo, porque si leemos, fíjense, vamos a seguir. Nos quedamos en el 10, vamos a leer, ¿no? Porque dice al instante, era sábado aquel día. Vamos al 10, dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Y esto también es un llamado de atención, ¿no? Porque 38 años enfermo, con esta discapacidad, y en vez de recibirlo, ¡hey, qué alegría, estás bien! ¿Qué le dijeron? Oye, sábado, ¿por qué estás así? ¿Quién te curó? ¿No? Lo mismo que le pasaba a Zaqueo, ¿no? Que murmuraban, este pecador, ¿qué hace acá con Jesús? ¿Cómo Jesús va a estar en su casa? Vemos a este hombre que 38 años estuvo enfermo. Y me gusta porque lo primero que hizo, que cuando pudo caminar, ¿a dónde fue? Al templo. Fíjense que él tenía ganas de estar en el templo, pero había una barrera que no era solamente la física para poder ir al templo. Fíjense, la primera barrera que se encontró, ya podía caminar, no era el problema físico, ya podía moverse, pero llega al templo y lo primero que se encuentra es la crítica. Y dice, es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Qué bravo, ¿no? Qué bárbaro, andar con la camilla en día sábado.
cuánto tenemos que aprender, ¿no?, de Jesús, ¿no?, de su amor. Y continúa. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camello y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿no? Interesante de esta historia, y lo ponemos en el contexto. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento? ¿Se acuerdan? ¿Qué le preguntaron los discípulos? ¿Se acuerdan? ¿Qué le preguntaron? ¿Quién pecó? ¿Él o su padre? ¿No? Porque consideraban que la ceguera era consecuencia del pecado, ¿no? Y eso era el pensamiento de la época, ¿no? Incluso a veces podemos pensar ahora, ¿no? Uno está enfermo, no se cura nunca, bueno, si no oras con fe no te vas a curar. Y a veces no es así. Estamos dentro de un conflicto cósmico. Y entonces estaba el pensamiento de que la condición de este hombre era por el pecado. Pero de acuerdo a lo que dice Jesús, seguramente fue así, ¿no? Porque Él le dice, bueno, ya estás caminando, pero bueno, no vuelvas a pecar porque puede ser que quedes peor. O sea que parte de su condición tenía que ver con algunas decisiones erradas. No sabemos cuál, porque la Biblia no lo dice, pero alguna decisión equivocada tomó para llegar a enfermarse y no tener la posibilidad de caminar. Que fue la barrera física, la misma que tenía Zaqueo cuando era chiquitito, que no podía ver a Jesús. Este hombre no podía moverse y no tenía quien lo moviera. Y acá vemos, ¿no?, la mirada que tiene Jesús frente a las barreras. Porque Jesús, sabiendo que parte de su condición de este hombre tenía que ver con una decisión que él había tomado, no le dijo, bueno, ahora bancatela, ¿no? ¿Vos querés esto? No, a veces nos pasa, como padre le decimos, no hagas esto, no hagas esto. Y lo hace, y bueno, ahora bancatela. Si, no sé, si rompiste tu lapicera, lo que sea, yo ya te dije, cuidala, ¿no? No sé si hacen esto, o a veces nosotros somos medio duros, pero en ese sentido, no, Jesús no fue así, no le dijo, no, ahora vos te equivocaste, Lola. No. Le preguntó, ¿querés ser sano? Sabiendo de que lo primero que iba a hacer ese hombre no era ir a su casa, andás a ver la gente que tenía conocidos, familiares seguramente. Tranquilamente podría ver, no sé, a la familia, a algunos amigos que no veía hace mucho. Lo primero que hizo fue ir al templo. Y ahí se encontró nuevamente con una barrera que no era la física, sino que es a veces las actitudes que podemos llegar nosotros a tener, ¿no? De considerar el error antes que la salvación. No tener la mirada de los discípulos y no la mirada de Jesús, ¿no? De los discípulos pensando, bueno, ¿quién se equivocaba? ¿Quién pecó? Y no la mirada de Jesús, de mirarlo para la salvación. Y en esto consiste, ¿no? Nosotros como iglesia lo que tenemos que hacer, derribar esas barreras. Y no sé cuántos de ustedes han visto ahora estas imágenes después de este conflicto bélico que comenzó esta semana. Hermanos
de Rusia, hermanos de Ucrania. Más allá sin entrar en polémica o en política en el conflicto, más allá de eso, tanto los hermanos rusos como los hermanos ucranianos son parte de una sola familia. Y me ponía a pensar, ¿no? Qué importante es entender esto, porque a veces nos centramos tanto en lo terrenal, ¿no? Y ponemos partido hacemos fuerza por partidos políticos y nos ponemos a decir, no sé, cuando nuestra patria celestial no es esta. No tenemos que pensar en política en esta tierra. Tenemos que pensar en la política del cielo, en buscar a Dios, a tratar de derribar estas barreras. ¿Cuántos hermanos, incluso a veces familiares, ¿no? se pelean por política y generan barreras que son innecesarias? Y las imágenes que les contaba, ¿no? de hermanos cantando y orando en las dos partes, ¿no? Más allá de ese conflicto que hay entre esos países, entender de que nuestra patria no es esta, sino es la del cielo. Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Y eso lo encontramos en Juan. Si vamos a Primera de Juan, es un capítulo bien conocido, que habla de lo que nosotros debemos reflejar, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión en esta tierra? No es salvarme, es ayudar a otros, ¿no? Cuanto más pensemos en el otro, más cerca vamos a estar de nuestra salvación, ¿no? Y la Biblia lo dice, ¿no? Porque es claro, en los 10 mandamientos, ustedes saben que los 10 mandamientos es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios reflejan el amor. Acá no, pero en muchas iglesias que he ido, ¿qué dice al frente? Han ido a iglesias donde dice, Dios es amor. Eso refleja en los 10 mandamientos, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. No hay mandamientos que hablen del amor a uno mismo. Si bien dice la Biblia que hay que quererse, pero nuestra función acá es amar a Dios y amar al prójimo. Interesante, ¿no? Y eso lo vemos en Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 1 y algunos otros versículos, ¿sí? Me siguen en la lectura. El versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es la manera de derribar las barreras, es con el amor. Y el amor, los que son padres, no es que el amor es, bueno, que a uno hace lo que quiere, total, Dios es amor, ¿no? Y lo hemos estudiado, me acuerdo, en la escuela sabática, semanas anteriores, acerca del amor de Dios y de los 10 mandamientos, ¿no? No es que yo amo y bueno, hago lo que quiero, total, Dios me perdona y me vuelve a perdonar, me vuelve a perdonar. Sí, Dios me va a perdonar. Pero el carácter de Dios se ve en los 10 mandamientos. Y nosotros amamos, vamos a ser obedientes a su palabra. Y esto sigue, acá incluso lo explica. Fíjense lo que dice el 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y fíjense, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Y más adelante hay como una sentencia, porque dice en el 20, Primera de San Juan 4:20, dice, si alguno dice,
yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Que el Señor nos ayude a pensar justamente en esto, en tratar de derribar las barreras, en dejar que las personas que tienen esa necesidad puedan acercarse. Seguramente han cometido errores, se han alejado, han cometido errores, pero que esos errores no generen en nosotros barreras para aceptarlo. Hay personas que no pueden venir, ya sea por problemas físicos o por la forma de ser de ellos, que ante la primera barrera decidieron no estar. Hay que ir por esas personas. Todo esto lo logramos si buscamos a Dios. Porque si nosotros decimos que conocemos a Dios, tenemos que demostrar amor. Porque si, como decía el versículo, si decimos yo conozco a Dios, pero no amo a mi hermano, ¿qué somos? Que el Señor no permita que seamos mentirosos, que podamos amar a los que estamos aquí adentro, a los hermanos que están afuera, y que nos ayude no solamente a prepararnos personalmente para su segunda venida, sino a poder preparar a otros. Que Dios los bendiga.